En el contexto bíblico, Gilgal es el lugar donde el pueblo de Israel instaló su primer campamento en tierra prometida, es decir, un sitio de descanso sagrado. En la región del Urabá, norte del departamento del Chocó, está ubicado el municipio de Unguía. Allí hace aproximadamente 60 años, personas provenientes de los departamentos de Sucre y Córdoba, entre ellos varios pastores evangélicos, fundaron un corregimiento con el mismo nombre, una especie de tierra prometida de la que habían escuchado hablar cuando buscaban territorio para poder cultivar y forjar sus hogares. Gilgal es entonces uno de los 5 corregimientos que tiene Unguía, en una extensión total de 1.190 kilómetros cuadrados. La primera colonia que entró fueron 47 hombres, entre esos solamente 2 trajeron las familias. Pero al año siguiente fue que nosotros entramos, ellos entraron en el 59 y nosotras, lo que fue mujeres, pues entramos en el 60. Se vinieron de allá porque ellos tenían como costumbre sembrar la tierra, cultivar la tierra, pero debido pues a que la gente fue comprando muchos terrenos, ellos se fueron quedando sin dónde trabajar y cuando supieron de esta tierra y que eran unos terrenos baldíos, donde ellos podían cultivar y sembrar todo lo que estaban acostumbrados. Cuando ellos escucharon eso, sintieron mucha motivación de venir. Aquí en Cuti había una pequeña tribu de indios Cuna, pero ahí había el cacique. Entonces ya ellos se habían hecho amigos, no sé, ellos se reunieron y fueron y hablaron con el cacique para conseguir esta tierra, lo que es el centro Gilgal. Entonces consiguieron esa tierra con ellos y ahí lo primero que se hizo fue la capilla y la escuela. Por muchos años, en Gilgal primó el trabajo comunitario y cooperativo. Sus habitantes organizaban convites para sacar adelante construcciones de vías, casas, iglesias y puestos de salud. Dinámicas solidarias que en muchas ocasiones eran animadas por líderes religiosos de la época. Eran muchas actividades que se programaban desde las acciones comunales y se fue creando una dinámica de decir, se organizan los convites y la comunidad entera va a colaborar. Aquí con Sunilda Sánchez y la cooperativa y la parroquia empezábamos a programar para cada semana un convite. Entonces durante la semana se hacían la visita según los sectores para ir apuntando quiénes pueden ir al convite y preparábamos bien qué herramientas, cuál era el trabajo, a la alimentación que había que preparar, el número de personas que iban a asistir. Así se construyó el hogar, así se construyó la iglesia católica, así se construyó la escuela. Los sábados usted en la casa no encontraba a nadie, sino que todos estábamos reunidos. Se separaban señoras para que hicieran la comida, todos aportábamos lo poco que tuvimos y de ahí se hacía la comida. En el año 1976, una buena parte de los pobladores de Gilgal fundaron una cooperativa denominada La Tribu, una iniciativa a través de la cual identificaron una importante oportunidad para asociarse y emprender proyectos productivos. Todo lo que hacíamos en ese sentido era hacer que la gente, los campesinos, permanecieran en sus fincas, sembraran y a través de la cooperativa ofrecerles esos proyectos productivos, el tema de la ganadería, el tema del coco, el tema de, digamos, también de la compra de maíz, de comercializar. Bueno, era toda una dinámica bien interesante de trabajo con las comunidades campesinas y los asociados a la cooperativa. En 1983, los asociados y la comunidad tomaron la decisión de construir una institución educativa a la que podrían llegar también alumnos de todos los corregimientos cercanos. En 1984 inició labores aquel colegio que incorporó el nombre del misionero que durante más de 3 décadas fue también benefactor de Gilgal, el padre Alcides Fernández. Era prácticamente uno de los colegios que marcaba la pauta y que formaba bien a los muchachos. En los años 90 las cosas comenzaron a cambiar para los habitantes de Gilgal. El conflicto, por cuenta de grupos armados legales e ilegales, se agudizó y empezó a arrebatarles su tranquilidad. Y ahí en ese momento ya empiezan a cambiar las reglas del juego, se empieza a sentir temor,
por la presencia de ellos, porque no estábamos acostumbrados a ver ningún armado en el pueblo. De hecho, hubo una inspección de policía. Yo muy niña recuerdo que habían policías. Y la guerrilla los fue atacando y fue acabando, destruyéndolos. El de Santa María, el de Gilgal, el de Balboa, todos los destruyeron. Solamente quedó un grupo fuerte de policías en Unguía, pero realmente confinados en la cuadra donde ellos tenían su comando. En 1996 se desbordó la violencia en el Urabá. Mientras el bloque 57 de las FARC hacía ya presencia permanente en la región, la llegada de las autodefensas a la zona norte del Chocó complicó aún más la situación, y Gilgal no quedó exento de sus estragos. Este pueblo, como muchos otros cercanos, conoció de frente el horror de la guerra de guerrillas, militares y paramilitares. Empezó la segunda oleada de paramilitares. Antes había sido la guerrilla. El 23 de junio de ese mismo año, cuando el colegio estaba en receso de vacaciones, niños y adultos del corregimiento se convirtieron en testigos obligados de una masacre que los marcó para siempre, generó temor y produjo el desplazamiento masivo más grande que ha vivido esa comunidad. Tras maltratarlas y amarrarlas en pleno Parque Central, 4 mujeres habían sido asesinadas. Habíamos salido los profesores a vacaciones y me contaron pues después, pasaron 5 mujeres amarradas, de las cuales mataron a 4. Doña Doris es la que más me acuerdo, tenía 2 niñas estudiando aquí en el bachillerato. Que eran mujeres que dejaban sus niños, sus bebecitos. Una dejó 2 bebecitos, eran mellizos, no tenían sino 6 meses. Otra, un niño que tenía, esa tenía 7 niños y el menor tenía por ahí unos 2 añitos. Y al otro día uno veía por estas calles los niños andando, como buscando a sus mamás. Y eso, pues, es una cosa que nosotros sufrimos con mucho dolor. Pero la historia de Gilgal también es una historia de resistencia, de compromiso, valentía y del claro poder de la educación protagonizada por los profesores del Instituto Regional Alcides Fernández, muchos de ellos foráneos, y heredada al resto de la comunidad. La educación, el colegio juega un papel muy importante, porque el colegio no cerró sus puertas. Estos maestros aquí como que fueron escogidos, porque no se escurrían, ahí, las puertas abiertas. Es más, aquí se metió una vez un grupo y entró al colegio, y los maestros ahí. Si nosotros no abrimos rápido el colegio, se nos pierde la juventud allá. Entonces, bueno, que sí, acordamos todos que nos veníamos a abrir el colegio. Los profesores eran más o menos 145 estudiantes en junio del 96. Y cuando regresamos pues a clase en agosto, apenas teníamos 65. Una mortandad de más del 50 a 60%. Llegar al pueblo prácticamente solo y unas pocas mujeres, entre esa señora, una señora Livia Villa, ve que nosotros llegamos y esa mujer se lanza hacia nosotros, prácticamente a llorar y a decirnos, aquí estamos, pues ver como esa luz en nosotros, ¿no? Eso dio fuerza para que entonces la gente también dijera, bueno, si no se van los profesores y el colegio va a seguir funcionando, pues ese fue un motivo muy interesante de resistir. Y que ese resistir en el municipio en medio del conflicto implicó más de 60 pérdidas humanas en un periodo de 2 años. En aquella época, el profesor Guillermo Castañeda, maestro de agropecuaria del instituto, junto a algunos de sus estudiantes, asumió la valiente y compleja tarea de enterrar a muchos de sus muertos bajo el deseo de darles una especie de cristiana sepultura. Desde ir y 1 o 2 personas que le ayudaban a uno a recogerlos, yo llevarlos a la capilla. En la capilla se le ponía encima de una mesa un mantel blanco, 4 velitas y otro mantelcito que lo cubriera. Allí teníamos siempre los muertos y ya después de ese acto uno salía a recoger tablas para que un señor carpintero nos hiciera un cajoncito improvisadamente y rápidamente. Ese cajoncito
para nosotros llevarlo ahí al menos. Aunque problemas como el narcotráfico, el control territorial y la presencia de grupos al margen de la ley siguen manteniendo una realidad compleja en esa comunidad, hay muchas cosas que allí han cambiado. La tranquilidad, por ausencia de hostigamientos masivos, ha retornado en importantes proporciones. Sin embargo, la paz es aún un reto permanente y la reconciliación una esperanza que muchos de sus habitantes no pierden. Finalizando la década de los 90 más o menos, ya empiezan a retornar otras familias porque como muchos se quedaron y llamaban a los familiares, vénganse, que aquí estamos otra vez bien. Estar acá, eso también nos fortalece y nos da más tranquilidad de que ustedes se vengan y podamos continuar y vivir acá como habíamos. Hay que luchar y no podemos abandonar este territorio, sino que volvernos acá. Muchas familias viendo que los que se habían resistido y estaban acá estaban bien, pues bien en una parte, digo que de pronto sobreviviendo en la parte económica, pero afectivamente no. Entonces se retorna nuevamente y empieza como otro proceso como de empezar, aunque todavía no podemos hablar de que hay total paz ni total tranquilidad, pero sí tenemos más seguridad y han cambiado las reglas del juego. Ya por lo menos hemos pasado esa etapa de los secuestros, de las sacadas de las casas, de las tumbadas de las puertas, de los asesinatos. Ha cambiado mucho. Hay quienes dicen que Gilgal también significa génesis de los nuevos comienzos. Y ahí, en Gilgal Chocó, su gente fuerte, generosa y con actitud de liderazgo, está dispuesta a recomenzar. Pero no se trata de olvidar lo que ocurrió por doloroso que haya sido. Se trata de soñar y hacer real una nueva posibilidad. Resignificar, dignificar y enseñar a otros a valorar desde la construcción de su historia. Construir esta memoria es importante precisamente para que todas las cosas sean mejores pronto, para que la gente nueva, los que ya van, puedan valorar lo que tienen. Sería un renacer, ¿cierto? Para unas tierras de estas tan, como dice la Biblia, que emanan leche y miel. Yo creo que a todo ser humano nos sostiene el amor. Cuando uno tiene el amor y el respeto y la gratitud hacia las personas, entonces a uno realmente lo hacen empoderar.